Buenas noches, es un gusto poder saludarle a través de este medio. Mi nombre es Evelyn García. En esta oportunidad vamos a abordar un tema de suma importancia para poder mejorar nuestra fluidez en la expresión oral. El tema es técnicas de expresión oral. Vamos a analizar la forma correcta en que podemos desarrollar nuestros discursos y también la forma adecuada en que podemos realizar una entrevista. Es importante que en la expresión oral estructuremos nuestro mensaje de manera previa antes de comunicar las ideas que vamos a transmitir. Para ello podemos realizar un breve guión en un papel, inclusive detallando las ideas básicas del tema que podemos tratar, algunas frases o esquemas que nos permitirán desarrollar el orden lógico del tema a considerar. Sin embargo, es importante apoyarnos en diferentes fuentes bibliográficas para poder estar bien empapados del tema que vamos a disertar. Inclusive también podemos apoyarnos en nuestra experiencia personal del tema a disertar. La estructura que debe tener nuestro discurso parte de la idea general y es importante que estructuremos el tema con un buen título llamativo para poder generar la atención inicial de nuestros oyentes o captar la atención de los oyentes. La composición de nuestra disertación debe estar estructurada de una introducción, un nudo y un desenlace. En la introducción debemos brindar una presentación personal de los logros obtenidos o los logros académicos profesionales para poder llamar la atención de los oyentes y brindar un peso de interés de la forma en cómo nosotros vamos a disertar nuestro discurso. Es importante generar una buena impresión en nuestros oyentes desde el inicio, no olvidar ser simpáticos con el propósito de captar la atención. Podemos ir armando nuestra disertación también a través de un nudo en el cual podemos comunicar argumentos relativos al tema en un orden jerárquico de ideas o en relación a la importancia de las ideas. Es importante permitir algunas preguntas del público para poder captar la atención y también que el tema disertado quede en su total claridad. El desenlace puede ser realmente breve. A modo de resumir el tema disertado, es decir, resaltando solo las ideas principales con frases cortas. Podemos, para hacer nuestra conclusión o desenlace, ser realmente concisos y tratar de que las preguntas que hayan surgido en la disertación queden claras. Vamos a hablar brevemente acerca de una entrevista. Depende del rol en el cual nosotros nos encontremos. En este caso puede ser que seamos entrevistadores o entrevistados. Pero vamos a hablar desde el ángulo entrevistado para poder estar capacitados a poder enfrentarnos ante una entrevista. Hay preguntas realmente recurrentes que se hacen en una entrevista. En este caso puede ser una entrevista de trabajo. La pregunta
hábleme de usted. Está enfocada a brindar una idea general de nuestros logros académicos, entre otros aspectos relevantes de la vida del entrevistado. La pregunta: ¿a qué aspecto de su vida cree que se debe su éxito en esta profesión? Lo importante para el entrevistador es reconocer las competencias laborales que se calificarán en el trabajo. La pregunta: ¿qué desea encontrar en nuestra empresa? Es prácticamente no enfocado en el tema salarial ni tampoco en términos complementarios para nuestro beneficio, sino brindar una respuesta enfocada en las características personales o profesionales que deseamos lograr en la empresa. La pregunta: ¿qué experiencia tiene usted para cubrir satisfactoriamente este puesto? Generalmente el entrevistador busca bajo términos generales el aporte que puede brindar la persona para la empresa o los proyectos que se estén desarrollando en este momento. La pregunta: ¿qué planes tiene para su futuro profesional? Va enfocado a qué podríamos aspirar lograr en la empresa en la cual estemos siendo entrevistados, no básicamente de manera personal, sino siempre proyectándonos los términos a futuro o cómo crecer en la empresa. ¿Cómo consiguió su último empleo? Es importante tomar iniciativa y desear dar una respuesta clara y concisa sin tantos rodeos. ¿Con qué tipo de personas le gusta trabajar? Debemos buscar ser sencillos y valernos de los valores, inclusive hablar de que nos gusta trabajar con personas honradas y dedicadas a su trabajo. ¿Cuál considera usted que es su punto débil en esta pregunta? Debemos ser muy cuidadosos porque con una palabra podemos ponernos la soga al cuello, es decir, generalizar algún problema que hubiésemos tenido en nuestro pasado. ¿Cuál es su punto fuerte? En este caso, pues podemos desarrollar todos nuestros aspectos positivos, pero sin ver que seamos tampoco egocéntricos, sino que seamos competitivos y aptos para el puesto. La pregunta: ¿cuánto desea ganar? Acá pues nosotros debemos tener cuidado al dar nuestra respuesta, debido a que puede ser que no estemos en el rango de lo que los entrevistadores necesiten optar. Entonces debemos informarnos antes de dar esta respuesta. En una entrevista de trabajo no debemos mencionar sueldos, vacaciones, horarios, sino que son temas que se van a plantear en su momento. Debemos brindar una buena impresión al entrevistador. Ya hablando de otro ámbito que es una entrevista para los medios de comunicación, es importante poder manejar este tipo de habilidades, porque no sabemos en qué momento nos pueda llegar a tocar una entrevista directamente con los medios de comunicación. Estamos hablando aquí directamente de la radio, la televisión u otros medios escritos. Debemos tratar de transmitir también seguridad al hablar. Es probable que tengamos que estar realmente asesorados antes de poder realizar este tipo de entrevistas.
cuidar también nuestra presentación personal, cuidar incluso temas como excesiva joyería que llame la atención, o el maquillaje también muy inapropiado. Inclusive también cuidar temas como son las gafas, ¿verdad? Ver que no obstaculicen una entrevista. Dependiendo de la situación en la cual nos desenvolvamos, debemos cuidar mucho de estos detalles. Las ruedas de prensa, este es un enfoque también muy importante en el cual podemos cuidarnos ya como figuras públicas, tener una sintonía con el turno de las preguntas, y de estar bien empapados del tema en que nos desean entrevistar, para no caer en desatinos o dar respuestas inequívocas. Estar ahí sí que bien preparados de cuidar aspectos como el uso de los aparatos, ¿verdad? Para poder desarrollar correctamente ese tipo de entrevistas. Bien, es importante entonces tomar estas recomendaciones para ser buenos oradores ante un público en diferentes escenarios.